Esperamos a Gloria, profesor. Sí, sí, por favor. Ok, se nos terminó el tiempo gratuito. Entonces nada más. Cuando pase eso hay que volver a ingresar. Ok, Ok, entonces aquí en la parte teórica donde explica lo que son matrices, simplemente hay que ver una matriz como un conjunto de datos ordenados. Hagan la analogía con las tablas que ustedes hacen en Excel. Y como en Excel, cada, cada celda tiene una forma de identificarlo por filas y columnas. Aquí también los elementos que conforman nuestra matriz matemática están identificadas como filas y columnas. En el caso del primer elemento, este que está marcado como A11, se no se ve vuelve, su pantalla. sí es cierto, que ya Ya, se ve, ¿verdad? gracias. Sí. Que entonces les decía que haciendo la analogía con una hoja de Excel, en Excel nosotros podemos identificar la posición de una celda por el número de fila y número de columna. Aquí también en una matriz podemos identificar cada uno de sus elementos y lo identificamos por su posición que ocupa en la fila y la posición que ocupa en las columnas. En el caso del primer elemento se llama A subíndice 11 porque es el elemento que está en la primer fila, primer columna. Así si nos vamos a este elemento de aquí, se llama A23 porque se encuentra en la segunda fila, tercer columna. Ok, entonces las filas son las que son verticales, columnas son las que son horizontales. Cuando nada más tenemos una sola fila o una sola columna, por lo regular a eso le llamamos un vector fila o vector columna. Esto no es, bueno, no es muy importante que nos los aprendamos bien y conocer lo que es un vector. Que si se acuerdan de la palabra vector, tal vez la hayan visto en su materia de física. Es algo similar, o más bien, sí tiene un vector en física, lo podemos representar en matrices, pero cuando excedemos de tres elementos
para un vector, ese vector ya no se puede representar físicamente, o es difícil imaginárselo como como una cantidad física. Después nos dice que las matrices rectangulares tienen números distintos de filas y de columnas. Aquí tenemos dos filas por tres columnas y en este ejemplo son tres filas por dos columnas. Las matrices cuadradas nos dice que tienen el mismo número de filas y mismo número de columnas, tres filas con tres columnas. Una matriz nula es aquella matriz cuyos elementos valen ceros todos. Una matriz triangular la vamos a distinguir de esta manera. Si nosotros identificamos lo que es la diagonal, si nosotros identificamos lo que es la diagonal principal de la matriz, es aquella diagonal que pasa por los de lado a lado o de una esquina de la matriz hacia la otra esquina, y todos esos elementos son la diagonal principal de la matriz. En este caso, en esta otra, la diagonal principal pues sería todos estos elementos. Ya que tengo identificada cuál es la diagonal principal de la matriz, hacemos la siguiente observación. ¿Cómo son los elementos que están por arriba y por debajo de esa diagonal? En este caso, todos los elementos que están por debajo que son estos, valen cero. Por eso le llamamos a esta matriz triangular superior, porque todos los elementos que están por arriba son diferentes de cero, mientras que los que están por debajo son ceros. Y este sería una triangular inferior, porque identificamos la diagonal principal, todos los elementos que están por debajo son diferentes de cero, por eso le llamamos triangular inferior. ¿Sí? ¿Queda entendido? Sí, esa parte yo sí la comprendo, solo el procedimiento es donde me falla. Ve que se tiene que hacer mm, la misma operación para toda la fila. Y hay unas donde ya me lo cambia, ya no es cero, ya es menos. Entonces ya no cuadra nada. Ok, entonces, bueno, aquí están las operaciones que se pueden hacer, suma y resta, elemento con elemento, el producto de matrices, que el producto de matrices es un poco complicado, pero
La operación que principal en este caso es la que se conoce como reducción de Gauss-Jordan. Si nosotros tenemos un sistema de ecuaciones, este sistema de ecuaciones lo podemos representar en forma matricial de esta manera. Lo único que hacemos es tomar los coeficientes que tienen las variables y colocarlos en forma de matriz, filas y columnas. Aquí la primera columna corresponde a la variable x, segunda columna a la variable y, tercera columna a la variable z, y estos números que tenemos después del signo de igualdad les llamamos los términos independientes. Para hacer diferencia entre los coeficientes de nuestra variable con los términos independientes, usamos esta línea para separarlos, para separar nuestra matriz de variables con nuestra matriz de términos independientes. Y este tipo de matriz le llamamos matriz ampliada. Ahora el objetivo de Gauss-Jordan es formar una matriz, ya sea una matriz triangular, superior o inferior, o una matriz identidad. Y recordemos que la matriz identidad es aquella que su diagonal principal son puros unos, mientras que los demás elementos son ceros. Entonces el objetivo de hacer la reducción Gauss-Jordan es que al final, después de hacer las operaciones elementales entre filas y columnas, aquí en la diagonal principal nos queden puros unos, mientras que en los demás elementos ceros. Aquí ya, hasta el final, ya nos queda una matriz de puros unos en la diagonal y ceros en los demás elementos. Cuando nosotros llegamos a esta forma, podemos identificar que en donde, en donde yo tengo en donde yo tenía, en la columna donde yo tenía la variable x, solo me queda un valor, que es este. Entonces quiere decir que si nosotros reformulamos nuestras ecuaciones o volvemos a escribir nuestras ecuaciones, el coeficiente con la variable x en la primera ecuación va a ser 1, mientras que el coeficiente para la segunda variable, que es y, va a ser 0. Entonces, 0 al multiplicar a la variable y, pues se vuelve 0, y entonces la variable ya no se desaparece de nuestra ecuación. Igual sucede con z. X más 0 que multiplique a y más 0 que multiplique a z igual a 1. Como estos valores están multiplicados por 0, entonces solo nos queda la variable x. Entonces concluimos que x vale 1. Lo mismo se hace con la otra ecuación, en donde solo va a sobrevivir y, por eso y vale 0. Y en la tercera ecuación solo nos queda z.
Y cuando nos queda z, y en la segunda ecuación solo nos queda z, perdón, en la tercera ecuación solo nos queda z y entonces z vale 2. Ok, entonces vamos a ver este ejercicio. Mm, el problema 2 que habla de una panadería. Debe de realizar un pedido de 3 productos: bizcochos de fresa, pastel de chocolate y rosca de queso. Los ingredientes principales de las recetas se enlistan a continuación. Entonces, con esta información formamos un sistema de ecuaciones. Dice que actualmente se cuenta con un stock de 15 tazas de azúcar, 24 huevos, 11 litros de leche. Con esta información hay que determinar cuántas porciones de cada tipo de producto se pueden realizar considerando los insumos con los que se cuentan. Es decir, cuántos bizcochos de fresa, pasteles de chocolate y roscas de queso puedo elaborar si mis insumos que me limitan son el azúcar, el huevo y la leche. Los otros insumos, pues no hay límite. Los límites están dados por el azúcar, los huevos y la leche. Por eso, estos valores los utilizamos como nuestros, nuestros términos independientes, porque esos no dependen de lo que yo fabrique. Más bien, lo que yo fabrique va a depender de estos valores, 15, 24 y 11. Entonces aquí formulamos nuestras ecuaciones y nos queda de esta manera. Ahora por método de Gauss-Jordan, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Cuál es el método?
Lo primero que hay que hacer es transformar el sistema de ecuaciones en una matriz. Transformando esto en una matriz, lo único que hay que hacer es tomar los coeficientes y ponerlos en orden. 3, 2, 2. Y separarlos de los términos independientes, lo que está después del signo de igualdad. Ahora, en el procedimiento que les indica aquí, nos dice que lo que tenemos que hacer es tomar el primer término, en este caso, el primer término es este menos 3, y que hay que convertirlo en un 1. ¿Y cómo hacemos eso? Pues dividiendo entre menos 3. Si toda la fila la dividimos entre menos 3, pues este ya se convierte en un 1. El siguiente elemento se convierte en menos 1. El 2 se convierte en menos 2 tercios. Y el 1 se convierte en menos 1 tercio. Ajá. Cuando hacemos eso, hay que hacerlo con todos los elementos de una misma fila o de una misma columna. Porque si no, de otra manera estaríamos alterando la ecuación original. Al dividir, no basta con dividir solo a este elemento, hay que dividir todo entre la misma cantidad para que el resultado no se altere o la ecuación no se altere, sea una ecuación equivalente. Ahora, el procedimiento como lo muestra aquí me resulta más difícil porque implica que vamos a trabajar con fracciones. A veces se nos dificulta trabajar con fracciones. ¿Sí o no? ¿Sí? Se les Sí, dificulta. mucho. Entonces, lo primero que decimos que vamos a hacer para realizar el método de eliminación de Gauss-Jordan es que nosotros vamos a elegir a un elemento, que le vamos a llamar pivote. A ese elemento le vamos a llamar pivote, porque es con el elemento con el cual nosotros vamos a hacer que los demás elementos sobre una misma columna se vuelvan ceros. El objetivo es que en esta columna, todos los elementos, a excepción de nuestro pivote, se vuelvan ceros. Pero elegir este primer elemento, que es un 3, implica que toda la ecuación la tengo que dividir entre 3 y voy a tener que trabajar con fracciones, probablemente. Entonces, ¿qué es lo que yo hago para realizar el Gauss-Jordan? Es ver en qué parte de la matriz tengo valores 1. ¿Cuál es el 1 que hay en la matriz? En la Este, columna 1 en la columna 1, hasta abajo, pero fila 3. 3. Y a lo mejor el hecho de que es la tercera fila me descuadra un poco porque el
el procedimiento que les muestra el archivo es que debe de estar hasta en la parte de arriba. Ok, yo puedo trabajar así, con mis pivotes en cualquier lugar. A mí no me afecta porque yo ya sé cómo trabajar con Gauss-Jordan, sé cómo trabajar con matrices, pero ustedes voy a respetar ciertas, ese tipo de detalles, ¿no? Para que no se confundan. Entonces voy a hacer que ese uno quede en la parte de arriba. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hacemos eso? Intercambiando de posición nada más las ecuaciones. Si yo soy capaz de mover las ecuaciones, esta pasarla para arriba y esta pues llevarla para abajo, pues cuando yo maneje matrices, si las, si las ecuaciones las puedo mover de forma libre, sin restricciones, obviamente también lo puedo realizar con la matriz, ¿están de acuerdo? Porque las ecuaciones no tienen una secuencia estricta. Yo las pude haber escrito de una manera o de otra, pero eso no tiene que afectar mi resultado, ¿están de acuerdo? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, solo sería la columna 3 moverla para la uno, ¿no? Más bien la Y fila, se recorre, sí, perdón. la fila. Entonces, el orden en el cual yo ponga las ecuaciones no importa, el resultado tiene que ser el mismo. Ya cuando represento esto como matriz, tomamos el mismo criterio. Yo puedo mover filas o columnas y el resultado no tiene por qué alterarse. Entonces, digo que ahora voy a escribir el renglón 3 en la posición de R1 y R1 en la posición de R3. Ok, entonces, después de mover filas, nos queda de esta manera. Ahora mi pivote es este. ¿Mm? Sí, sí. Entonces, ¿esta parte se les dificulta hacer la resta o no? Aquí el objetivo es que es, todos los elementos que están por debajo o por arriba de mi pivote se vuelvan ceros. ¿Cómo puedo hacer que este 2 se vuelva cero? Pues restar dos veces lo que vale mi pivote. En el Y caso eso de sería toda la fila. ah, la columna, para toda la columna. Ok. Sí, sí, para toda la fila. Repetir el mismo procedimiento para Es toda la hacia la fila. derecha.
Lo mismo que hagamos con el pivote, lo tenemos que realizar con los demás elementos. Entonces, por lo regular, pues lo que hacemos es escribir los procedimientos o las fórmulas que vamos a estar aplicando. Decimos que al renglón 2 le vamos a restar 2 veces el renglón 1 y que al renglón 3 le vamos a restar 3 veces el renglón 1. El renglón le restamos 3 veces para que este 3 se convierta en 0. En cero. Entonces volvemos a escribir el renglón 1 porque a ese no le estoy haciendo absolutamente nada. Al que voy a afectar es el renglón 2 y el renglón 3. Entonces, aplicando la operación, en esta etapa, como puede que se les dificulte ir siguiendo las operaciones elemento por elemento. Entonces, por eso, si se les dificulta, yo les aconsejo que hagan las operaciones aparte. Es decir, vamos a escribir los valores que tenemos del renglón 2, 2, 5, 4 y 24. Y vamos a restarle al primero, como dice la fórmula, 2 veces lo que valga renglón 1 en esa posición, menos 2 por 1. Para el siguiente es menos 2 por lo que vale renglón 1 en esa columna es 2. Después al tercer elemento restarle 2 veces el tercer elemento de el primer renglón, que es 2. Y a este restarle igual 2 veces lo que vale el renglón 1 en esa columna. Y sacamos los resultados. 2 menos, pues aquí nos quedaría un 2 menos 2, 0. 5 menos 4, 1. 4 menos 4, 0. Y 24 menos 22. Entonces estos son los valores que voy a colocar aquí. ¿Sí? Sí, De igual manera para el tercer renglón, aquí nos va a quedar 0. Vamos a volverlo a hacerlo así. 3, 2, 2 y 15. Menos 3 veces 1. Aquí menos 3 veces 2. Menos
3 veces 2 y menos 3 veces 11. Aquí queda 0. 2 menos, aquí 2 menos 6, pues es menos 4. 2 menos 6 otra vez menos 4. Y 15 menos 33. Serían 18, menos 18. Ahora el siguiente paso del procedimiento es elegir otro pivote. Y ese otro pivote tiene que estar en una columna diferente y renglón diferente al primer pivote. Es decir, si el primer pivote fue este, yo ya no puedo elegir un pivote que esté sobre esta columna ni sobre este renglón. Entonces, solo nos quedan estos elementos de aquí para elegir el siguiente pivote. Afortunadamente aquí se formó un 1 y este lo puedo tomar como el siguiente pivote. Este sería mi segundo pivote. Con este pivote tengo que hacer que este 2 que está por arriba se convierta en 0 y que este menos 4 se convierta en 0. Entonces, ¿cómo puedo convertir este 2 en un 0? Pues restándole 2 veces el renglón 2. Y este menos 4, como es negativo, hay que sumarle 4 veces el renglón 2. Entonces al renglón 1 le vamos a restar 2 veces R2 y al renglón 3 sumar 4 veces R2. Como al renglón 2 no les voy a hacer nada, lo puedo escribir así como está, 0, 1, 0, 2.